Cuando yo fui secretaria de Medio Ambiente, salgo del gobierno en aquel entonces, finales de abril, si mal no recuerdo, del 2006, y me integro a la campaña del licenciado Andrés Manuel López Obrador como su vocera. Durante un tiempo estuvimos haciendo investigaciones relacionadas con esta empresa, de un hermano de Margarita Zavala, cuñado de Felipe Calderón. Lo saca el presidente el otro día porque lo critican, un hermano de Margarita Zavala, por el tema de la Guardia Nacional. Y el presidente dice, bueno, es que ya no se acuerdan de lo que fue el sexenio de Calderón y lo que significó la guerra contra el narco, porque entonces se quedaban callados, que finalmente hoy seguimos viviendo las tragedias de una política que se originó con la guerra contra el narco. Y aun cuando se ha hecho un esfuerzo muy importante del gobierno de México, pues todavía seguimos viviendo las consecuencias de aquella época. Entonces el presidente recuerda lo que fue esta empresa de Hildebrando Zavala, hermano de Margarita Zavala, cuñado de Calderón, y él menciona que participó en el fraude electoral, que estuvo contratada por el Instituto Federal Electoral entonces, y que presumiblemente pues estuvieron desarrollando parte del fraude electoral del 2006. Como complemento a lo que dijo el presidente, yo subo esta información a mi red social, en donde lo que muestro es una nota de la jornada, en donde antes inclusive de la elección hicimos una denuncia de más de 1,500 contratos que tenía Hildebrando Zavala con organismos autónomos y con el gobierno del entonces presidente Fox. Uno de los contratos, o algunos de los contratos, son contratos que hizo Pemex, particularmente Pemex Internacional, cuando Felipe Calderón era secretario de Energía. Entra como secretario de Energía y semanas después se firma a través de Pemex contratos con su cuñado. Esa denuncia la hicimos entonces. Y además tenían contratos con el Instituto Federal Electoral. ¿Qué pruebas teníamos entonces? La propia página de internet de Hildebrando Zavala, donde ahí mostraba todos los contratos que habían tenido con entonces el gobierno federal. Entonces era en realidad una red de corrupción que además participó en el fraude electoral. Entonces es importante recordar todo esto porque cuando se habla, se tiene pues el cinismo de hablar sin criticar lo anterior y sin mostrar pues lo que fue pues esta red de corrupción que se generó en su momento en el final del sexenio de Fox, o bueno, no sé, antes también habría que revisarlo, pero en particular con lo que sería la familia de Margarita Zavala. ¿Se estarían repitiendo estas prácticas ahorita? Pues habría que ver de parte del Instituto Nacional Electoral. Lo que es muy importante pues es mostrar la historia y por qué cuando se critica una política, pues qué fue lo que hicieron antes, cuando realmente viene derivado de ello. Y el otro tema importante es ahora, o sea, es la desfachatez de, creo que fue Ricardo Alemán, ¿no? O sea, que acusa al presidente López Obrador como si él hubiera generado esta ola. No puede haber nada más absurdo que eso. Enfermizo.